Úsalo. ¿Para qué? Luego te darás cuenta. Fue un plan calculado. Hoy, el mundo entero despertó con una noticia que está sacudiendo los cimientos de la diplomacia global. Una noticia que nadie creía posible, hasta que México decidió hacerlo realidad. ¿Qué harías si te dijeran que el tratado que le arrebató a México más de la mitad de su territorio finalmente podría revisarse? Que un bloque gigantesco de 120 países está desafiando directamente a Estados Unidos y que ese tratado escrito a punta de bayoneta en 1848 está a punto de regresar al centro del debate mundial. Esto no es ficción, esto no es especulación, esto pasó hoy en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Por primera vez en 177 años, el mundo entero le da la razón a México. Por primera vez, un coro de naciones del sur global, del BRICS, de África, de Asia y de América Latina, se une para decir, ese tratado debe revisarse. Fue injusto, fue impuesto, fue un robo. Y mientras la sala de la ONU estallaba en aplausos para la delegación mexicana, las cámaras captaron algo insólito: la cara desencajada de la delegación estadounidense, el silencio frío en la mesa de Europa, la mirada de furia contenida de los aliados de Donald Trump, porque Estados Unidos nunca imaginó esto. Nunca pensó que 120 países se atreverían a desafiarlo frontalmente. Nunca soñó que México reuniría semejante respaldo internacional. Pero hoy ocurrió. Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba un discurso que ya está siendo analizado palabra por las cancillerías del planeta, algo quedó claro. Este no es un reclamo más, este es el inicio de una tormenta diplomática que podría cambiar para siempre el orden mundial. Si el Tratado de Guadalupe Hidalgo entra a revisión, si la ONU acepta que fue firmado bajo coacción militar, si la comunidad internacional reconoce el despojo, entonces todo lo que creíamos sobre fronteras, poder y justicia histórica cambia. Hoy, México acaba de encender la mecha y el mundo entero acaba de voltear hacia nuestra bandera. Para comprender la magnitud del terremoto político que estalló hoy en la ONU, hay que regresar al origen del conflicto. No al México moderno, no a la geopolítica reciente, sino al momento exacto en el que se partió en dos la historia del continente. Año 1848. México está devastado. Las ciudades están en ruinas, el gobierno está fracturado y el ejército estadounidense ocupa la capital. No fue un acuerdo, no fue una negociación. Fue una imposición escrita con una pistola apuntando al corazón de una nación debilitada. Así nació el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Un documento que obligó a México a entregar 2,4 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad de su territorio. California, Texas, Utah, Nevada, Nuevo México, Arizona, la joya del Pacífico, las tierras con más petróleo, la región con más oro, el futuro de la industria tecnológica, todo a cambio de una suma irrisoria, todo bajo ocupación militar, todo sin que México tuviera la mínima capacidad de decidir. Durante 177 años, ese tratado fue tratado como intocable. Un documento histórico, según Estados Unidos. Una página cerrada, según Europa. Un asunto imposible de revisar, según los expertos occidentales. Pero para México nunca estuvo cerrado. Era una herida abierta, un despojo que marcó la identidad nacional. Una injusticia tan normalizada que el mundo entero prefirió ignorarla. Hasta hoy. Porque lo que ocurrió en la sede de la ONU es algo que Estados Unidos jamás quiso que sucediera. El problema dejó de ser bilateral, dejó de ser un tema entre dos países, dejó de ser historia. México logró convertirlo en un caso global, logró que el sur del mundo lo abrazara como símbolo de sus propias heridas coloniales. Logró que la injusticia de 1848 ya no fuera solo mexicana, sino universal. Y aquí aparece el problema real, el que aterra a Washington. Si el Tratado de Guadalupe Hidalgo puede revisarse, si la ONU acepta que fue firmado bajo coacción, si 120 países lo respaldan, entonces cientos de tratados coloniales en África, Asia y América Latina también podrían caer. No es solo México contra Estados Unidos, es el sur global contra el viejo orden mundial.
un orden que hoy comenzó a desmoronarse. Lo que ocurrió dentro del salón de la Asamblea General no fue diplomacia, fue una ruptura histórica. A medida que el embajador mexicano tomó la palabra, el ambiente cambió. Los representantes de Estados Unidos esperaban un reclamo simbólico, una simple condena moral, un discurso más para el archivo. Pero lo que escucharon no fue una denuncia, fue una acusación internacional, un desafío directo al corazón del poder estadounidense. México no pidió diálogo, no pidió mediación, no pidió un comité de revisión. México pidió revisar y anular un tratado firmado bajo ocupación militar. Y entonces ocurrió lo impensable. Uno a uno, países de África, Asia, Medio Oriente, el Caribe y América del Sur comenzaron a levantarse y a apoyar públicamente la postura mexicana. No eran 10, ni 20, ni 50. Eran 120 países, una coalición que jamás se había visto. Un bloque que no respondió a ideologías, sino a una verdad incómoda. Todos fueron saqueados, todos firmaron tratados injustos, todos reconocen en México su propia historia de despojo. Esto no fue diplomacia, fue un acto de rebelión global, y ahí surgió el contraste más brutal. Mientras México hablaba de justicia, Estados Unidos habló de soberbia. Mientras México pidió revisar la historia, Estados Unidos gritó que el pasado ya está resuelto. Mientras México mostró documentos y pruebas, la delegación estadounidense lanzó amenazas veladas. La tensión escaló cuando la embajadora de Estados Unidos acusó a México de intentar reescribir las fronteras del mundo y calificó el movimiento como un ataque directo a la integridad territorial estadounidense. Pero su discurso se vino abajo cuando un representante africano respondió: los tratados firmados con una bayoneta no son tratados, son crímenes históricos. El salón estalló en murmullos. La vieja narrativa estadounidense ya no funcionaba. El mundo ya no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. La brecha quedó clara. De un lado, un imperio defendiendo su pasado violento. Del otro, 120 naciones exigiendo justicia histórica. Por primera vez en casi 2 siglos, Estados Unidos quedó aislado. Y México, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Lo que muchos creen que ocurrió de la nada en la ONU es, en realidad, la culminación de uno de los movimientos diplomáticos más estratégicos y silenciosos en la historia moderna de México. Esto no fue improvisación, no fue un golpe de suerte, no fue un arrebato nacionalista, fue un plan calculado durante una década, ejecutado con precisión quirúrgica y activado justo cuando Estados Unidos estaba más debilitado política y moralmente. Para entenderlo, hay que desmenuzar las piezas del tablero. Primera pieza: la construcción del bloque del sur global. Durante años, México sembró relaciones con África, Asia y América Latina bajo una narrativa poderosa. La historia no ha sido justa con nosotros y el derecho internacional debe reparar lo que la fuerza militar impuso. Ese discurso encontró eco en países que también fueron invadidos, saqueados o mutilados territorialmente por potencias coloniales. Mientras Washington miraba a Europa, México tejía alianzas discretas con países ignorados por Occidente, pero mayoría en la ONU. El resultado: 120 votos asegurados antes incluso de presentar la solicitud. Segunda pieza: la diplomacia económica. México aprovechó el nearshoring, sabiendo que Estados Unidos depende más que nunca de sus cadenas de suministro y factorías. Convirtió esa dependencia en un escudo. México es esencial para la manufactura estadounidense. Un conflicto diplomático prolongado perjudica más a Estados Unidos que a México. Eso reduce la capacidad real de represalia de Washington. Tercera pieza: la legitimidad moral. México sabía que no podía pedir la devolución del territorio. Sería visto como un acto irracional, pero pedir revisión legal del tratado bajo el argumento de coacción militar, ocupación ilegal, desequilibrio de fuerza, enriquecimiento ilícito histórico, es una jugada impecable desde la óptica del derecho internacional. La solicitud está tan bien redactada que incluso juristas europeos, no alineados con México, han reconocido que tiene mérito jurídico. Cuarta pieza: el momento perfecto. México lanzó este misil diplomático cuando Estados Unidos está dividido internamente, enfrentando conflictos en Europa y Asia, con Trump incendiando la política doméstica y con su imagen global deteriorada. México eligió el momento exacto en que el gigante estaba más distraído y más vulnerable. La jugada maestra no es la petición,
La jugada maestra es que Estados Unidos no puede detenerla sin quedar como un imperio que teme a la justicia. Aquí es donde todo cobra sentido. Lo que México acaba de hacer en la ONU no es solo un golpe simbólico, es un mecanismo legal, político y moral perfectamente sincronizado para encerrar a Estados Unidos en una trampa diplomática de la que no puede salir sin perder. Así funciona. 1. La ONU como escenario, no como juez. México no busca que la ONU anule el tratado. La ONU no puede hacerlo. Lo que busca es algo muchísimo más poderoso: colocar el tema en la agenda global, obligar a que sea discutido públicamente, desgastar la imagen internacional de Estados Unidos, forzar un precedente de revisión histórica. Si 120 países apoyan la revisión, el tratado entra en debate formal, y eso, para Washington, es un desastre monumental. 2. El argumento jurídico, la coacción militar. México usa un punto clave del derecho internacional moderno. Ningún tratado firmado bajo ocupación militar tiene validez plena. Hoy, ese principio es ortodoxo y aceptado. En 1848 no existía, pero sí se aplica retroactivamente cuando el tratado generó enriquecimiento ilícito de una potencia sobre otra. Los juristas lo llaman reparación histórica por coacción, enriquecimiento por instrumento ilegal. Estados Unidos no puede rebatirlo sin admitir fuerza indebida. Tercera, la presión moral y política. Cuando 120 países se levantan a aplaudir a México, Estados Unidos queda en una posición insostenible. Si bloquea el proceso, queda como imperio colonial. Si acepta debatirlo, abre la caja de Pandora para que decenas de países hagan lo mismo. Si intenta ignorarlo, queda aislado en una era multipolar. Cualquier respuesta es un costo. 4. El objetivo real. La pregunta no es, ¿México recuperará territorio? La pregunta es, ¿cuánto puede ganar México al abrir este proceso? ¿Qué concesiones está dispuesto a ofrecer Estados Unidos para cerrar esta crisis? Y ahí es donde está la verdadera jugada. Lo que México detonó en la ONU no es solo un conflicto diplomático, es el inicio de un terremoto geopolítico que está sacudiendo pilares que parecían intocables desde hace más de un siglo. Y el impacto ya se siente en 3 niveles: global, económico y psicológico. 1. El efecto global. El mundo se rebela contra el viejo orden. Cuando 120 países respaldaron la revisión del Tratado de 1848, el mensaje fue brutal. Estados Unidos ya no manda. Es la primera vez desde 1945 que una mayoría tan aplastante desafía abiertamente a Washington en su propio continente. Pero lo más sorprendente no es cuántos apoyan a México, sino quiénes lo hacen. China vio una oportunidad para debilitar a su rival histórico. Rusia lo celebró como un golpe al corazón de la hegemonía estadounidense. El BRICS ampliado lo adoptó como bandera contra el neocolonialismo. África y Asia lo interpretan como el inicio de una revolución jurídica global. Latinoamérica cerró filas como si fuera una sola nación. Por primera vez, México no es un actor secundario, es el país que marca la pauta del debate mundial. 2. Impacto económico, la sacudida que nadie vio venir. La sola idea de revisar el tratado ya provocó caída de los índices bursátiles en Estados Unidos, incertidumbre en Silicon Valley, territorio incluido en el reclamo, tensiones en el sector energético de Texas, reacción urgente del Tesoro estadounidense para tranquilizar a inversionistas. ¿Por qué el pánico? Porque si el mundo valida que un tratado impuesto con armas puede reabrirse, entonces Estados Unidos podría enfrentar demandas multimillonarias de otros países. La economía global se tambalea porque la legitimidad histórica del poder norteamericano está siendo cuestionada desde la raíz. Tercer impacto psicológico. La narrativa se invierte. Por décadas, Estados Unidos contó la historia de 1848 como una transacción normal. Hoy, por primera vez, el mundo escucha la versión mexicana. Fue un despojo. Punto. México dejó de verse como víctima silenciosa y se convirtió en acusador legítimo. La percepción importa. Los mercados, la diplomacia y la opinión pública internacional se están alineando a una idea sencilla. Tal vez México tiene razón. Lo que acabas de escuchar no es un simple capítulo de historia. Es el despertar de un país que, después de generaciones de silencio, decidió levantar la voz ante el mundo. Durante décadas, México fue tratado como una nación
destinada a aceptar lo que otros imponían. Tratados injustos, fronteras forzadas, narrativas manipuladas. Pero hoy, en la ONU, frente a 120 naciones que alzaron la mano en nuestro favor, quedó claro algo que el mundo ya no puede ignorar. México ya no es el país que se agacha. México es el país que exige. Y lo que está pasando no es solo diplomacia, es memoria, es justicia, es un mensaje a todos aquellos que creyeron que la historia estaba escrita para siempre. Porque cuando 120 naciones se ponen del lado de México, no están apoyando una reclamación, están apoyando un principio. Que ningún país debe cargar para siempre con el peso de una injusticia hecha bajo amenaza. Y aunque el camino será largo, una cosa es segura. Estados Unidos ya no está frente al México de 1848. Está frente a un México que sabe quién es, qué perdió y cuánto vale. Si quieres entender por qué esta batalla legal está conectada con un conflicto mucho más grande, uno donde potencias como Rusia ya han emitido advertencias que podrían cambiarlo todo, entonces tienes que ver nuestro análisis anterior. Haz clic aquí para ver. Putin advierte, atacar a México sería guerra directa. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Educamérica.